Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Profesor Percy, buenas tardes. Agradecida porque este tema que a mí a veces me complicaba un poco las fechas, pero muy importante para especificar los procesos y los periodos de las diferentes culturas. Le comentaba al profesor antes que mi tema o la parte que me había tocado era muy teórica, ¿no? Y entonces me costaba un poquito como hacer un resumen, me hubiera gustado un poco más, de repente poner a través de gráficas eso, pero lo he leído y quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, el tema es cambio y continuidad, diversidad y coherencia, y es perspectiva sobre la variabilidad en Chavín de Huántar y el periodo formativo. Elena, No, ¿me escuchas? Ponle ahí donde está la copita, márcalo para que se aparezca en toda la pantalla. en mí está en toda la pantalla. Ah, en nosotros no. ¿No aparece en toda la pantalla? A ver, ¿dónde debería de F5 me presiona, F5. En a tu ver, computadora F5. Arriba están los F. sí, ya presioné. ¿Lo pueden ver ustedes en pantalla completa? Porque yo lo estoy viendo en pantalla completa. No. Estamos viendo en un Este, el- ¿Puedo reenviarle y monitor y usted lo presenta, por favor? claro, por supuesto. Ya, entonces voy a volver a salir mejor. Un ratito, por favor. Sí, no se preocupes. Me has enviado solo la imagen del inicio. Sí, a ver, ahorita lo envío. O tal vez que no ha cargado, pero a ver. Lo mando al grupo, ¿no? Sí, mándalo al grupo o a mi personal. Ya, a Como... ver, personal. Ya se está enviando un minutito. Ya se envió, creo. Ya, a ver, vamos a ver. Creo que ya me llegó ya. No, todavía. Así ya me llegó ya. Ya. Ya, ahí recién pues se leen. A ver, presentación Elena. Efectivamente, ya me llegó. Esperemos que abra un segundo mientras voy compartiendo la pantalla. Ya pueden ver mi pantalla, sí, ¿no? Se está cargando. Ahora. Sí, pero no se ve pantalla completa. A ver. Ah, no, no se ve, pues. Todavía no le doy. Ahora ya. Ahora sí Ahora, quedó, profesor. Sí, ahora sí. Bueno, ya. les decía, compañeros, que este tema está referido prácticamente a la variabilidad en Chavín de Huántar en el periodo formativo, ¿no? Y esta investigación, este estudio lo hace John Wright. Él es un arqueólogo norteamericano, pero también es doctor en antropología. Al final de la exposición les he puesto un link de un videíto porque él hace también uno de de los hallazgos que tiene, que es el primero, según el videíto, que es el primero en ingresar, es algunos otros
lugares, a otros edificios en Chavín de Huántar. Como saben ustedes y como seguramente iremos aprendiendo, a mí también me da mucha alegría ir leyendo y reconociendo esto, que en Chavín de Huántar, en el periodo formativo, la siguiente, por favor, se da mucha importancia al tema de los santuarios, porque es en el tema de los santuarios en donde se encuentran muchas de las cerámicas que en este periodo ayudan a algunos estudios, algunas investigaciones, ¿no? Entonces, hay algunos problemas justamente en este periodo formativo, y ya les digo que este estudio está basado en Chavín de Huántar, porque hay una tendencia en este periodo de tratar los centros ceremoniales como relativamente uniformes en su contenido, ¿no? Es como que fueran todos los centros ceremoniales, tuvieran una misma categoría, fueran los mismos sentidos de su existencia. Pero en el tiempo existen cambios que pueden ser fácilmente identificados a través de rasgos materiales en un tiempo determinado. Por eso es que este periodo formativo, que más está relacionado con el medio y tardío, se centra en estos principales centros ceremoniales, como les manifesté, ¿no? También existen dos dimensiones relacionadas principalmente a los centros ceremoniales, que tratan de las evidencias arqueológicas básicas, en tanto rasgos culturales suficientemente comunes para ser comparadas entre sitios, ¿no? Y tiene que ver esto con el tema de la arquitectura de estos centros ceremoniales, con su cerámica, con su arte, con su iconografía. Entonces, esto puede permitir algunas comparaciones. Y una de las dimensiones es la de cambio o continuidad en el tiempo. Por eso era este título, ¿no? Y la otra es de cambio o continuidad, pero en el espacio. Uno es en el tiempo y el otro es en el espacio. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, como les dije que este estudio está centrado en Chavín de Huántar, miren, Chavín de Huántar ha tenido y tiene hasta la actualidad muchísimas investigaciones, pero también esas muchas investigaciones, algunas están inconclusas, otras no han tenido un contenido o la rigurosidad del tema de las investigaciones, y se hacen investigaciones casi por más de un siglo allí, y las visiones del sitio y del carácter de sus restos arqueológicos no han reflejado, dice, lo que se necesita saber, porque hay una complejidad. Creo que esto hemos hablado mucho y a veces es muy bueno que nosotros nos quedemos, que cuando hacemos el estudio o el análisis de un periodo, no nos quedemos solamente en mirar el tema de la cerámica, por lo que es más posible de estudiarlos, sino también por los procesos sociales. Y por eso, por esta complejidad en sus procesos sociales a los que representan, es que a veces hay todavía muchas visiones o muchos... Estoy en una exposición un momentito, ¿ya? Espera un ratito. Estamos en estas complejidades que nos presenta Chavín de Huántar. Los contextos arqueológicos son muy diversos y debemos estar preparados para percibir la diversidad dado en el tiempo y en el espacio. Por eso hablábamos de estas dos dimensiones. Hay tantas investigaciones en Chavín que crea también un desafío enorme, ¿no? De saber cuál es o quiénes se acercan más a esa realidad. Este periodo tiene un espacio en tiempo muy largo comparado a los periodos siguientes. El periodo formativo es una formación social de transición. Esto a mí me quedó muy claro en el videíto que vimos antes, ¿no? Transición. ¿Qué significa transición? Ahora ya no escuchamos, pero para mi tiempo, por ejemplo, yo estudié transición, que era antes que el primer grado, antes que el segundo grado, porque la transición es justamente este paso de un tiempo a otro. Y este es un proceso que se han ido creando en este proceso de transición, de transitar del periodo anterior al periodo formativo, nuevas configuraciones sociopolíticas. Probablemente la innovación, porque han habido muchas innovaciones en el tema de los centros ceremoniales, quizá en forma competitiva, a eso también me llamó la atención, ¿no? Y me ponía yo a pensar en el tiempo colonial también, ¿no? Las iglesias chiquitas, las iglesias
muy cargadas con algunas imágenes, la forma de estas imágenes. Por ejemplo, la iglesia Belén en Cajamarca es una iglesia que tiene mucho oro en su arquitectura, en su infraestructura. Entonces me llamó esta la atención, porque en este periodo de innovación en los centros ceremoniales también estaba tentado por ese tema de las competencias, ¿no? Pero que a la vez fue muy ventajosa, porque para los líderes en ese tiempo, seguramente de estos centros ceremoniales, ya que pudieron adjudicarse la creación de dichas innovaciones y promocionarlas, ¿no? Las innovaciones en el periodo formativo lo observaremos en los materiales o en los atributos que menos puedan contribuir a las acciones impresionantes, como en las construcciones, en sus formas de cerámica u otros materiales. También en el periodo formativo existe un aparente sentido de identidad local que se expresa en los materiales culturales. Probablemente haya ocurrido competencia entre entidades emergentes también en ese momento, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a ver que este tema del periodo formativo, estos cambios sociales, le dan también sentido o les hacen también diferenciarse en todos los aspectos. La siguiente, por favor. En este punto, como trabajamos sobre el tema de la variabilidad en tiempo y espacio, para alcanzar cualquier conclusión sobre continuidad o diversidad de materiales arqueológicos, necesitamos por lo menos 3 requisitos. Uno, tiene que ver el tema de la unidad de análisis. Uno segundo es qué metodología estamos utilizando para comparar estos conjuntos de las unidades de análisis. Y tercero, qué reglas o normas para informar un análisis interpretativo. Y dentro de la lectura o dentro del texto que me tocó, hubo este tema del paleolítico medio de Europa Occidental, ¿no? Y que tiene que ver o que está relacionado con el tema que estamos abordando. La arqueología sistemática y científica tuvo uno de sus primeros orígenes en las excavaciones, clasificación y análisis de instrumentos de piedra provenientes de cuevas, especialmente la del suroeste de Francia. Justo cuando les hablaba de este videíto que encontraron en Chavín de Huántar, y ayer compartí también un link sobre como que los estudios últimos dicen que como que nuestra cultura hubiera sido inclusive antes que la de Egipto, ¿no? Y entonces en este tema yo estaba mirando que también en el video que he visto de John Riggs, que han encontrado cuencos hechos en piedras con cabeza de cóndor que datan de más de 3.000 años, ¿no? Y que tienen que ver con esta clasificación provenientes de las cuevas, ¿no? En este caso, provenientes de Francia, del suroeste de Francia. La antigüedad de los materiales ligados con la disciplina emergente de la geología. Por eso me alegra muchísimo que hayan compañeros que estudian geología, porque nos van a ayudar a interpretar o nos van a ayudar a complementar a aquellos que estamos con un conocimiento incipiente sobre ese tema de las culturas, ¿no? Hizo posible distinguir secuencias de sedimentos y fósiles de faunas que permitieron llegar a una cronología relativa, pero con un sentido de escala de tiempo asociado. Entonces, cuando escuchamos a la doctora Seidi que está haciendo estos análisis, que he escuchado también al monitor Percy, que vamos a nosotros también a poder hacer ese tipo de análisis en laboratorio, entonces ya me lleva a todo este trabajo que hacen en Chavín de Huántar, tanto de analizar el tema de la fauna y de los fósiles, ¿no? Porque hay data sobre tiempo, sobre espacio con eso. Pero para esto hay pasos que dar, ¿no? Un primer paso tuvo unidades de análisis en combinación con la metodología estratigráfica y protogeológica y resultó en un grueso análisis cronológico. Un siguiente paso fue el de sistematizar la clasificación de la gama completa de restos culturales, especialmente en los instrumentos de piedra, ¿no? Yo creo que en lo que estamos haciendo en el tema etnográfico, posteriormente a lo que estamos trabajando, tanto las fichas etnográficas, el tema de las preguntas, de las entrevistas semiestructuradas y todo, finalmente después nos va a llevar a este tema de la sistematización, ¿no? Seguimos.
Francois Bordes, que es uno también de los que aportan este documento, realizó una tipología descriptiva que permitió la clasificación de cada instrumento y de la formulación de conjuntos, producto de la cuantificación de la totalidad de instrumentos de un contexto, típicamente un extracto natural definido mediante excavación. Eso es lo que me hace recordar estas cajitas que tenemos nosotros y estos hallazgos que tenemos en bolsitas, porque eso nos permiten hacer un análisis por contexto, ¿no? En dónde lo encontramos y qué hubo alrededor también de Chavín de Huántar. Complementado con el uso de gráficos de frecuencia acumulativa que permitieron definir modalidades de diferentes combinaciones de instrumentos. La diversidad, entonces, se refiere a procesos más complejos y difíciles de distinguir, con mucha más referencia en el espacio de escala local. Otro punto que hemos visto, porque esto es lo que centra el documento, es la variabilidad entre los conjuntos en el periodo formativo. Mejor definidas las unidades de análisis en arquitectura y hasta cierto punto en iconografía. La cerámica, sin duda, es el vestigio más numeroso, es lo que más hay en Chavín de Huántar y lo que permite hacer los análisis. Estamos frente a un entendimiento muy limitado a través del espacio. No solo utilizamos distintas palabras en los idiomas tipológicos que usamos, sino que también las estructuras y modas de los idiomas no coinciden entre los distintos estudios. Esto es lo que les decía al inicio, ¿no? Es una ventaja tener a mucha gente interesada en hacer estudios, pero también es algo complejo porque hay algunos estudios que no se ajustan al uso de las técnicas de investigación o se quedan inconclusos y genera también algunas dudas o también interés de seguir investigando. La siguiente, por favor. Es un desafío para el entendimiento, ¿no? Así es, sí. Muy bien. La diversidad y clasificación de la cerámica afirmativa, ¿no? Estamos hablando de Chavín de Huántar. Existen varias clasificaciones de cerámica para el periodo formativo. En Chavín o en su cercanía, por eso es que habla mucho del tema local, tenemos varias clasificaciones, entre ellas una clasificación que está referida a la cerámica de la Galería de Ofrendas, que decimos que lo que más se ha analizado acá son los centros ceremoniales, que las realizó Lumbreras en este caso, ¿no? Y él tenía, o en su estudio, vio que las consideraciones de forma, de la decoración, la pasta y qué elementos se componían esas decoraciones, ¿no? La fase de la cerámica propuesta por Burger para Chavín sobre la base de sus excavaciones en los alrededores de los centros ceremoniales, donde se toman los contenidos completos de niveles de excavación como cerámica representativa de épocas principales de la ocupación en Chavín, definiendo 3 fases. Su contribución da más énfasis a la clasificación de formas con ilustraciones que dan una idea de las diferencias de la decoración. También acá nos han puesto como ejemplo la tesis doctoral de Cristian Mesías sobre el sector Huachexan, ¿no? Que es justamente por el sector por donde está Chavín de Huántar, justo al norte de las construcciones monumentales de Chavín de Huántar, y presenta un análisis de formas y tamaños de cerámica en forma numérica. La cerámica de Kotosh, clasificada por la expedición a los Andes de la Universidad de Tokio, que resulta ser muy comparable con Chavín por su relativa similitud en formas y decoraciones. Kotosh queda en Huánuco, ¿no es cierto? Entonces Ancash colinda con Huánuco por algún sector y siempre donde hay más cercanías o donde hay fronteras también hay mucho intercambio. Seguimos, por favor. Y ahora vamos al punto 3, que es el tema de la variabilidad en el tiempo y el espacio de la cerámica de Chavín de Huántar. Pero como les digo, o sea, no es nada acabado, todo lo que está y sigue estando en investigación, por eso es que acá el mismo autor dice que es un intento preliminar, ¿no? Datos a examinar en su mayoría, diseños en la cerámica en el marco de su distribución en el sitio, son varias las razones. Uno, porque representan exactamente la diversidad a nivel de detalle. Puede variar en espacio según factores de organización de la población de Chavín y dentro de la función del centro ceremonial. Por eso acá tienen que ver mucho el tema de las relaciones sociales, de las clases políticas, de la clase social y también de las funciones que cumplen ciertos actores y también de la misma cerámica, ¿no? Las vasijas dentro del centro ceremonial.
Segundo, la información con amplias posibilidades de variación puede llevar información acerca de la identidad, según lugares de producción, de uso y consumo. Tercero, la cantidad de este material es relativamente alta en muchos contextos. Cuarto, se puede registrar los datos a través del fotografiado sistemático de colección, con el cual contamos y eventualmente comparar los resultados con algunas colecciones, cambio y continuidad, diversidad y coherencia. Existen limitaciones con este método. Los datos son aproximados. Es menos concluyente trabajar con fotos en un proceso de análisis que con los objetos mismos. La cronología de Chavín de Huántar es un asunto muy complejo, lo estoy reiterando casi en toda la exposición, ¿no? Fechada entre el 850 y 550 años, fue el lapso de construcción y uso más intenso del centro, seguido por el lapso breve de 550 a 500. Acá sí me he quedado con la duda y lo expongo porque encontraba siempre antes de Cristo, después de Cristo, pero esta ANE no lo he entendido y tal vez que no he estado atenta en alguna de las clases y se explicó. De reconstrucción de la fase soporte. Antes de la fase blanco y negro hay una serie de fases conocidas arquitectónicamente hasta por lo menos 1200 años. La siguiente, por favor. Antes de nuestra era, sí. Ya, antes de nuestra era, gracias. Antes de nuestra era, ¿no? Entonces, arquitectónicamente hasta 1200 antes de nuestra era. Sí. Y finalmente termino con estas conclusiones que también son parte de las conclusiones del autor, que dice que el análisis de la muestra de cerámica del centro ceremonial de Chavín de Huántar y sus alrededores inmediatos sugiere fuertemente que la variabilidad de la decoración en la cerámica de contextos supera a la variabilidad a través del tiempo para una parte significativa del trayecto temporal del centro ceremonial. O sea, hay una variación entre el espacio y el tiempo. Esta observación tiene la tendencia de confirmar que la continuidad es muy característica en el periodo de los periodos formativos, pero en el medio y en el tardío. Tener mucho cuidado en la manera que manejamos la variación de materiales culturales en el tiempo y en el espacio. Una secuencia local de cerámica derivada de una zona limitada o de contextos parecidos, excluyendo otras de clases de contextos, podría dar una muestra muy inadecuada para caracterizar toda la complejidad de un centro ceremonial del periodo formativo. La variabilidad y covariabilidad de atributos de cerámica en el espacio es que probablemente había asociaciones políticas manipulando conjuntos de símbolos que formaron parte del subcultos competitivos, ¿no? Y eso es, compañeros, hasta la actualidad, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda a comprender que también los temas de poder dentro de una sociedad son muy fuertes. Y el poder en todas sus dimensiones, porque es poder para posesionar un tema, es poder económico, es poder político. Entonces acá se habla mucho de estos puntos competitivos, ¿no? Y finalmente les he puesto este link de un videito que he mirado, que tiene que ver con el tema de esta galería de 3000 años de Chavín de Huántar, ¿no? Y que nos ayuda un poquito también a entender. Bueno, eso, profesor y compañeros, eso es lo que traté lo máximo de sintetizar de las hojas de este documento que me tocó. Muy bien. A ver, muchas gracias, Elena. Voy a dejar de compartir ya. Y sí, pues no, o sea, la verdad ha sido el artículo más difícil que había dentro de los que habían que leer en estos pequeños apartados, ¿no? Para entender un poco del periodo formativo y te lo di a ti básicamente porque sabía de que tú también tienes no solamente un conocimiento en base a lo histórico, social y también de la profesión de la educación, sino también un conocimiento en base a lo político. Y este es un artículo que si es que lo miras desde lo político vas a poder entender determinados cambios, ¿no? De lo que nos habla generalmente todo el artículo, del cambio y la continuidad. Pues el arqueólogo Reed
también nos hace ahí nos hace una mención de que en el periodo formativo hay más continuidades que cambio en cuanto a función de centros ceremoniales. Eso es lo que nos dice él, ¿no? En cuanto a función de centros ceremoniales hay más continuidades que cambio, porque la función de estos centros tiende a ser mucho más larga que en otros periodos, ¿no? Y justamente para el formativo medio y para el formativo tardío. Tardío, sí. Justamente para eso, ¿no? En el temprano eran muy cambiantes, ¿no? Porque venían del precerámico, ¿no? Recuerden que venían de las sociedades como Caral, y luego se adentran con la cerámica y con la tecnología lítica, y luego vienen estos centros importantes que desde la religión eran llamados a ser los centros, o los axis mundi, ¿no? El centro de todo, les decían. Y a ver, otra cosa de las que he apuntado acá. Y sí, también pues nos explica, te lo di también a ti, porque nos explica básicamente ahí, obviamente que en términos de la variabilidad, voy a compartir la pantalla nuevamente para que los chicos no se pierdan. Obviamente que en los términos de la variabilidad, por aquí estamos. Nos explica sobre los estudios de la cerámica que hay en el sitio de Chavín de Huántar, ¿no? Estos estudios primeros que lo hace el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras y que luego sigue con las investigaciones del arqueólogo Richard Burger, ¿no? Y también siguen con lo de Cristian Mesías y últimamente con los aportes que ha dado el arqueólogo John Rick a través de investigar estas galerías también y esta plaza circular hundida, ¿no? Que al menos con la evidencia cerámica nos da una clara noción de cómo eran los estilos aquí en Chavín de Huántar. Y son muy parecidos a lo que ustedes han podido ver el martes, si no me equivoco, que fue la exposición, ¿no? de Lorena con lo de Conturhuasi, ¿no? Es muy parecido, la verdad que hay que tener una óptica bastante fina, delicada para poder decir, esta cerámica es Chavín o esta cerámica es Cupiznique, ¿no? Como que la mayoría se confunde, sin embargo, lo que podemos rescatar es ahí la diferencia pétrea o media lítica de la cerámica Chavín, y lo otro es lo brillante y lo recontrapulido de Cupiznique, ¿no? Hay que ir separándolo por ese sentido. No sé si tú tienes algunas preguntas o tus compañeros tienen algunas preguntas para ti, entonces los escuchamos o tienen alguna opinión en base a esto. A ver, muchachos. Voy a prender mi camarita ya porque la mayoría está pero ausente. A ver, chicos, más o menos se ha entendido lo que se ha querido conversar o se ha querido inferir con este artículo. A ver, Ruth, ¿qué es lo que has entendido de la exposición de tu compañera? Porque la verdad, un tema bastante complejo, Elena lo ha vuelto un tema bastante simple, ¿no? Para explicarnos más o menos de lo que trataba este artículo complejo. A ver, Ruth, Roxana, de repente. A ver, Elena, ahí está, dice la variabilidad. Se dice por chat, Sí, justamente lo que estamos, variabilidad es hacer referencia de las variaciones, ¿no? De las variaciones en determinado tiempo. Y justamente nos dice que la variabilidad, o sea, cómo varían los elementos de un periodo a otro, pero en este periodo especialmente del formativo tardío y medio,
es donde estos periodos de variabilidad son largos, o sea, no hay cambios inmediatos, hay periodos largos para mostrar cambios. Y en ese sentido, yo, de acuerdo a lo que he leído también, es de que en esto, como uno viene, la explicó también antes el profesor, venimos del precerámico, donde hay cambios en periodos muy cortos, entonces también los investigadores complejizan el tema cuando no se termina de hacer un análisis no se termina de hacer un análisis en determinados tiempos, ¿no? Ahí en una diapositiva decía, variabilidad entre conjuntos. Para alcanzar cualquier conclusión sobre continuidad o diversidad, ¿hay variabilidad o hay continuación? Acá hemos visto que hay continuidad largos en estos periodos, ¿no? Y se necesita, dice, para medir este tema de la variabilidad necesitamos tener en cuenta 3 requisitos. Uno, tenemos que ver las unidades de análisis. Uno, segundo, es qué metodología vamos a usar que nos permita comparar estas unidades de análisis. Y tercero, son las reglas o normas para informar un análisis interpretativo. ¿No? Entonces, a eso se refiere la variabilidad, querida compañera. O sea, la variabilidad viene Muchas gracias. Hay que entender el concepto un poco por lo que entendemos de variaciones, ¿no? O variedades también, ¿no? Y si queremos llevarlo a un término más familiar para nosotros, a determinados cambios que nos marcan algún tipo de relaciones entre diferentes épocas o diferentes tiempos. Hay que verlo así. Y eso es lo que ha hecho el arqueólogo John Reed, por ejemplo, ¿no? Nos dice, hay un cambio o diversidad, ¿no? O hay una variabilidad en este sentido. Y que se logra generalmente viendo los materiales. Los materiales que nosotros recogemos de las excavaciones, sí, la cerámica, los huesos, todo eso, ahí tenemos que ver la variabilidad o tenemos que ver una continuidad, ¿no? Ya sea en cuanto a los estilos, a la utilización de los materiales, de repente a la utilización de las herramientas para hacer estos materiales que son básicamente evidencias que nos dejan a nosotros, ¿no? A ver, entonces, ¿alguien más tiene algún tipo de pregunta o consulta? Félix de repente o Jocelyn. Ya para ir entrando a la exposición de Jocelyn. No, chicos. Entonces, Elena, bueno, tienes la más alta nota. No, gracias compañeros, más bien porque no está a Wilder, hay que decirle, la vez pasada le hice una pregunta porque como saben, como no siempre casi estoy presente, entonces le hacía una pregunta sobre el tema del proceso, ¿no? Y me contestó una vez nomás y me dejó de contestar, entonces le quería agradecer públicamente porque eso no contestar a mí me exige también indagar, investigar, mirar, buscar otras fuentes, ¿no? Y entonces hoy este tema para mí era muy incomprensible. Yo le dije, profesores, son no sé cuántas hojas, 30 hojas que han sido, y entonces yo buscaba cómo poderlo compartir, porque una cosa es cómo yo lo puedo entender y cómo lo comparto con los demás, ¿no? Entonces eso es lo que he tratado de hacer y qué bueno que sí se puede entender y nos puede ayudar a todos. A mí me ha encantado realmente, me ha ayudado mucho. Y me ha ayudado a mirar que todo lo que estamos haciendo nos ayuda para estas investigaciones, ¿no? El tema de la etnografía, el tema de varias cositas. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias a ti, Elena, por compartirnos lo que has leído. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, ¿vas a seguir en la clase, no? ¿O ya vas a tener que retirar? Sí, voy a estar en la... Se le cortó el audio. Bueno, sí va a estar, pero va a estar un poco atendiendo ahí a los niños, ¿no? Muchas gracias de todas maneras. Entonces, Jocelyn, ¿sigues tu hija? Porque eres
la evidencia formativa más al sur que hay. Tienes que cambiar de carita, hija. Yo sé que Ya, tú bro, puedes. ya. Ok, mientras vas presentando, mientras vas presentando, ¿no? ¿O te lo presento yo? Ok. Ya, ay. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver? Se puede ver perfecto. Ya. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Ya. Bueno, compañeros y profesor, buenas tardes. A mí me ha tocado explicar acerca del periodo formativo en Ayacucho y este artículo está realizado por José Ochatoma. Bien, dentro de esta lectura hay 3 puntos claves. El primero es la historia de las investigaciones desde 1959 hasta la actualidad. También está una discusión de los principales sitios y una introducción general del desarrollo económico. También hay un problema que se ha podido identificar, que son las lagunas y sitios de arquitectura monumental que están actualmente destruidos o no disponibles para estudios futuros. Esto de alguna forma ha hecho más difícil el trabajo y las excavaciones y las investigaciones en Ayacucho. Ya, bueno, dentro del periodo formativo se han caracterizado por tener múltiples teorías de acuerdo con la caracterización del Estado chavín. También hay una teoría que tiene una mayor acogida, que es de Schilde, no sé si está bien pronunciado, perdón si es que no. Como ya sabemos, el periodo formativo es una de las etapas más complejas e interesantes de toda la época prehispánica, sobre todo en los Andes centrales, ¿no? Todo parte del periodo chavín, como ya lo mencioné, y lo que dice Schilder, la teoría con mayor acogida es un modelo teórico en base a las condiciones económicas de las fuerzas sociales de producción y la influencia que tiene esto en el campo histórico. También se conoce que Chavín es la síntesis de conocimiento y de experiencias. Como en el video pasado, síntesis quiere decir que es todo lo mejor, ¿no? Es como rescatar todo lo bueno, todo lo que está más bonito para poder representarlo después. Y también se da la difusión e intercambio de productos tanto en costa, sierra y selva. Perdón. Ya, bueno, dentro del periodo también aparecen 2 clases muy definidas, que son los campesinos y los especialistas. Los campesinos principalmente habitan en la zona rural y los especialistas en la zona urbana. Y bueno, ellos principalmente trabajaban y vivían en la ciudad y también dependían de los campesinos, ¿no? Y también, bueno, dentro de las investigaciones arqueológicas en Ayacucho, en 1959, Lumbreras, Bonavia y Caicho hacen el primer informe acerca del periodo formativo. Esto se hizo sobre todo en Huamanga y lo que ellos hicieron es informar acerca de las excavaciones en Ayaorco. Aquí encontraron cerámica de estilo rancha como platos abiertos, cuencos de borde engrosado y plano, con punteado, líneas incisas y combinación de colores tanto en la parte interna como en la externa. Y todo esto era parte del periodo formativo superior. Luego de esto, en el mismo año, Casafranca presenta resultados en 3 pequeñas colinas. Esto en Chupas, que fueron Osnopampa, Osnoera y Quixcapata. Y bueno, estos tuvieron una fuerte influencia chavín. También ellos encontraron, ¿no? Incisiones de líneas y puntos ubicados en los rebordes de las ollas y los cuencos. También encontraron vasijas con bordes gruesos y planos y ollas globulares de borde fino.
Durante el mismo año, Flores hizo un trabajo de reconocimiento y excavación en Huixcana. También él encontró fragmentos de cerámica temprana con líneas anchas y angostas y también con puntos en el centro. Y él hace sobre todo una comparación con los otros sitios tempranos. Y también Lumbreras realiza un análisis del proceso histórico regional desde las etapas más tempranas, ¿no? Desde el horizonte temprano, que se encontró cerámica rancha, y hace una investigación en Ayaorco. Ya, luego pasamos a 1966. En este año, Cruzat hace un informe de excavaciones en Solar Moco, en Chupas, y bueno, antes ya había sido investigado por Casafranca. Sobre todo encuentra largas secuencias ocupacionales de acuerdo a la cerámica, y también se encontraron huesos de camélidos que sobre todo daban a entender que la actividad de gran importancia era la ganadería. También en 1970, como yo le mencioné, también hace una descripción genérica del proceso histórico del Valle de Ayacucho, y también Vicelius habla sobre excavaciones en el mismo sitio como conjunto arquitectónico, pero no hay mayores datos acerca de eso. En 1961, Cruzat vuelve a lanzar su investigación y hace una descripción genérica de este valle, de acuerdo a los nuevos elementos culturales que sobre todo tenían influencia paracas. Ya, en 1984 y 1985 se realizaron excavaciones de corta duración en Jargampata. Aquí se encontraron o hubieron evidencias de la cultura cupiznique asociadas a la arquitectura aldeana. En 1986 se hicieron investigaciones en Ñahuimpuquio, donde se identificaron terrazas de cultivo, que bueno, estas eran construidas en el periodo Chavín en Ayacucho, y estos fueron produciendo cambios importantes, ¿no? En 1989 Cabrera encuentra, ¿no?, en un poblado de campesinos terrazas de cultivo construidos y utilizados por el formativo superior, demostrando la fuerte interacción que tenía Ayacucho con Huancavelica. Y también en 1991, Mansilla realiza excavaciones en Pilacucho, pero los resultados hasta ese momento esperaban su publicación. Bien, ahora vamos a hablar acerca del estado actual de los sitios del periodo formativo en Ayacucho. Ay, perdón. Ya. Bueno, se conoce de forma parcial algunas características de distintos asentamientos rurales y centros ceremoniales con menores proporciones. Esto nos quiere decir que durante el periodo formativo esto estaba ocupado por grupos humanos o por aldeas y dos centros ceremoniales. El primero era Huixcana, que es el más temprano de esta etapa. Se dio entre los años 1500 hasta 300 o 200 aproximadamente antes de Cristo, y fue construido en diferentes épocas. Dentro de este centro ceremonial se descubrieron cráneos humanos con deformación de tipo tubular y fueron colocados en el periodo Chupas. La mayoría de vestigios se dice que ha desaparecido, y en su lugar, bueno, actualmente hay viviendas, ¿no?, modernas. En el segundo templo es Chupas, que fue excavado en el sector Usnoera. Bueno, esto en base a la estratigrafía reconoció 3 momentos de ocupación. El primero, asociado a la construcción, que se dio en el periodo formativo medio. El segundo, al superior, y el tercero está asociado a la cultura huarpa. Este templo
pierde la importancia, ¿no? En este último momento, y ya fue sustituido mayormente por estructuras domésticas, por campos de cultivo y también por plantaciones. Y también se identificaron las siguientes actividades. Primero está la de cocina, también se encontraron áreas de descanso, hubo evidencia, ¿no?, de la crianza de cuyes y camélidos, posible producción alfarera y lítica, también depósitos rurales como entierro, el entierro de un joven con un cuchillo en su vientre. Y ya. Bueno, en Ñahuinpuquio se encontró cerámica del periodo de Huixcana y Carcampata, y también se encontraron 7 contextos funerarios, que eso ya fue casi al final. También se encontró cerámica y un hueso de camélido trabajado. Dentro de este lugar, bueno, claro, sí. Se encontraron, porque estaban construyendo una vivienda, según lo que dice. Y bueno, Ñahuinpuquio en realidad fue conformado por terrazas con fines de cultivo, y como ya lo mencioné, se encontraron contextos funerarios y se pudo recuperar parte de una ofrenda, que es sobre todo una vasija de asa con cuerpo globular, y también tiene una base plana de color negro. La decoración es de círculos incisos con puntos al centro, y el hueso de camélido trabajado tiene líneas paralelas entrecruzadas. También se encontraron puntos de proyectil de obsidiana, desechos de tallas, cuchillos, instrumentos sobre todo de actividad agrícola, restos óseos de camélidos, que algunos estaban calcinados y otros no. Y bueno, se puede decir que su economía se basaba sobre todo en el cultivo, en la ganadería de camélidos, en la crianza de cuyes, la caza de animales salvajes también. Y bueno, actualmente estos sitios en Ñahuinpuquio se encuentran en un buen estado de conservación y forman parte de un terreno privado, se podría decir. Después de la influencia chavín, se produjeron cambios grandes en el modo de vida de las personas que vivían en Ayacucho, y actualmente es utilizado como campo de cultivo. También han construido viviendas de campesinos y tienen sobre todo generalmente una conservación regular y no permiten, ¿no?, la depredación masiva. Dentro de las consideraciones finales, se puede decir que en Ayaorco la cerámica demuestra la ocupación desde el periodo formativo superior hasta la época Huari. Un aporte importante que hizo Cabrera fue que definió un nuevo tipo de cerámica que la denominó cajahuamanga, y bueno, demuestra la interacción con Huancavelica, entre Huancavelica y Ayacucho. También se dio el intercambio de lana y carne. Y bueno, actualmente en Huamanga, en los barrios de Santa Ana, en Belén y Moyacruz, se han encontrado diversos vestigios. En Santa Ana y Belén se encontraron tiestos del estilo Huixcana, Carcampata y Quixcapata. En Santa Ana se encontró una vasija pequeña en forma de zapallo de color rojo, y que tenía influencia, ¿no?, vinculada a la cultura Paracas. Pero como se podría decir, no se puede excavar más o no se puede investigar más, porque ahí, bueno, están dentro de terrenos privados, y también porque ya hay casas modernas que impiden, ¿no?, están habitadas e impiden las excavaciones. Y en Moyacruz se encontraron 3 contextos funerarios y 3 objetos. El primero es el hueso tallado, los restos de tejido descompuesto y también un collar pequeño de turquesas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, yo soy Saraígo y Coche Asensio. Hoy cochea. Bien, Jocelyn, sí, pues este es un artículo también que nos describe un poco los antecedentes, ¿no?, a manera de historiografía, ¿no?, para poder entender cuáles han sido las investigaciones, sobre todo en el periodo formativo
para la parte o para la zona de Ayacucho, ¿no? Si quieren llamarlo así, para la zona sureña de la Sierra Peruana. Entonces, bueno, han sido muchos sitios que el autor José Ochatoma nos ha descrito, que empezó él un poco investigando estos sitios, ¿no? Estos sitios eran de su interés cuando él estaba en sus primeros años, ¿no? Como arqueólogo. Sin embargo, luego él se concentra más en lo que significa, pues, la influencia Wari, el desarrollo de Wari como un imperio, como una influencia, ¿no? Desde su centro. Hay un sitio que se llama Wari, ahí en el mismo Huamanga, y pues él nos desarrolla, pero esta es otra época a la que se dedica él actualmente. Y nos han nombrado varios sitios, pues, ¿no? E incluso el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, también ayacuchano de Huamanga, ¿no? Había investigado cuando era profesor y cuando era alumno de la San Marcos, había investigado en este lado, pues, y nos dan claras nociones sobre todo de cómo es la cerámica, ¿no? Una cerámica muy parecida a la Chavín. Sin embargo, hay algo interesante acá. No recuerdo el sitio. ¿En qué sitio? Ay, yo lo tengo apuntado acá también. Aparece cerámica, Cupiznique. ¿En qué sitio es, hija? Jargampata. Aparece ahí, en este sitio. Aparece. Es que todos los nombres se parecen. Sí, eso te tengo que dar la razón por ese lado. En el sitio de Ayaorco, posteriormente, lo está investigando un arqueólogo japonés que se apellida Matsumoto, y también nos dice, bueno, que hay evidencia Cupiznique aquí en este sitio, y sobre todo es interesante saber de que hay cosas Cupiznique antes de que hayan cosas netamente Chavín, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, si es que ustedes lo ven desde términos coloquiales en distancia, pues las sociedades norcosteñas están mucho más lejos. Norcosteñas, y me refiero porque ahí se desarrolla lo que es Cupiznique. Llámese, no sé, Ancash, La Libertad, lo que es actualmente Lambayeque o Piura, ¿no? Aquí en estos departamentos, en este territorio se desarrolla lo que es la cultura Cupiznique, ¿no? Justo en estos tiempos de los que estamos hablando. Y pues quedan mucho más lejos que la sierra sureña o la sierra un poco norcentral, ¿no? Que es lo que es Chavín de Huantar. Está un poco más lejos. Diría yo de que de Huaraz a Ayacucho se puede llegar mucho más rápido por esta red de caminos que viene por la parte de la cordillera de los Andes, antes de que por el lado de la costa norte, ¿no? De la costa tiene que ir hasta la costa central, casi hasta Ica, y de Ica subir para Ayacucho, ¿no? Esos son los pasos naturales que se han encontrado a lo largo del tiempo. Entonces, es importante resaltar eso, ¿no? De que hay sociedades básicamente que les permitían desarrollarse en uno y en otro lado o recibir, ¿no? O ser mucho más amigables en cuanto, al menos la evidencia cerámica nos dice eso de que, por ejemplo, las sociedades de Ayacucho o algunas sociedades de Ayacucho han recibido mejor a los amigos de la costa norte o de la costa central antes que desde la misma sierra sureña, ¿no? Entonces, por ahí va un poco también la discusión de este apartado, ¿no? Y hay que tener también una clara noción de evidencias para tener un claro contexto de lo que se está hablando con este tipo de cerámicas, pues, ¿no? Y bueno, a ver. Estimado Percy, muchas gracias a la compañera porque hemos estado acá escuchando con los niños
Y les Bien. estoy preguntando también sobre la exposición. Gracias. Ha sido muy Ay. hermosa. Hermosísima. Muchas gracias a ustedes. Muy Muchas bien. gracias. A ver, chicos, ¿alguna pregunta que tengan de repente sus compañeros, Félix, Roxana, nuevamente Lorena, Leslie, Félix, Marian o Grover? Clinton no está, ¿no? Profesor Clinton tiene problemas con su router y está intentando arreglarlo. Ah, ya, porque él le toca disponer hoy día también, ¿no? Así que bueno, básicamente ya pues tendremos que esperar. A ver, entonces no hay preguntas para pasar a la exposición de Leslie, tocaría. No hay, ¿no? Chicos, respondan al menos pues por el chat o por donde puedan responder. No hay preguntas. Ok, no hay preguntas. Bueno, Leslie Díaz Morocho, para tu exposición, hija. Todo bien, dice Grover, muy bien. A ver, Leslie, para tu exposición, hija. Leslie, ¿estás ahí? Leslie. A ver, ¿quién se puede comunicar con Leslie, por favor, ya? Porque la verdad que estoy con muy corto tiempo en estos días, así que tampoco voy a esperar mucho ya. Esta exposición se debió hacer el día de ayer, sin embargo, por algunos problemitas que han habido, sobre todo también para ser empáticos con sus compañeros, no, sobre todo con Jocelyn, que tenía unas complicaciones, entonces se pasó para el día de hoy. Leslie, hija, ¿puedes responder al menos o si no te pongo nota de una vez? No te preocupes, Jocelyn. Ha habido un consenso, así que no hay problema por eso. Entonces Leslie no está y Clinton tampoco, ¿no? Ya, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Mañana tendrán su examen a partir de las 2 de la tarde. Lo voy a aperturar. Así que, por favor, traten de resolverlo. Va a ser de manera virtual. Y bueno, si no tienen alguna pregunta o una consulta, traten de revisar las clases, ¿ya? Traten de revisar las clases que se les ha hecho o que tienen en la web. Entonces ya, pues,